Pues bienvenidos todos y mucho gusto, y me da mucho gusto que me hayan invitado porque esta plática estaba pensada desde por ahí de noviembre más o menos, y curiosamente cayó en un momento importante en oncología, un momento que sí nos lo esperábamos, pero cayó la semana pasada. Entonces para mí fue muy grato que toda esta plática es otra completamente diferente de lo que sabíamos. Realmente son noticias muy buenas, noticias que se van a ir acomodando de alguna forma porque todavía no lo tenemos todo muy digerido, es muy nuevo y muy bueno, y no nada más un resultado, son varios resultados. Entonces es importante que todos, el cáncer se ve de multidisciplina, sea mama, sea ovario, sea colon, sea pulmón, sea lo que sea. Es importante que estemos todos en el entendido de lo que está pasando en cáncer. Y más aún si estamos hablando de la causa número 1 de muerte por cáncer, como es el cáncer de pulmón. Y también, más aún, si estamos esperando que de 1.6 millones de personas en el mundo, haya prácticamente 3 millones de personas que fallezcan por esta enfermedad a 2030. Entonces, cada vez se está haciendo más frecuente. De hecho, en mi hospital, que es el INER, pues era un hospital para tuberculosis. Ahorita es un hospital donde la causa número 1 de muerte, la causa número 1 de hospitalización es cáncer de pulmón. Entonces, la epidemiología, inclusive en mi hospital de enfermedades respiratorias, cambió. Y por eso, como dice Isabel, pues me emociona mucho que estos resultados, porque los que hemos visto pacientes con cáncer de pulmón, con una quimioterapia basada en platino, que se había probado prácticamente desde los 80s y que pues había sido mejor para los pacientes que no hacer nada, se había quedado estática, bueno, obviamente hasta que se identificaron subgrupos de biomarcadores que ahorita voy a platicar, pero finalmente la mayoría de pacientes no cuentan con un biomarcador. Entonces, estamos hablando que el beneficio de lo que les voy a platicar con inmunoterapias se da sobre todo en ese subgrupo de pacientes que no tienen ningún biomarcador. Y bueno, el éxito de la oncología en los últimos 10 años, y lo vamos a discutir yo creo que después de que termine el doctor Centella, es haber personalizado el tratamiento en cáncer de pulmón. Ese fue el avance más importante. Pero curiosamente uno de los avances que vamos a discutir es que se despersonalizó. Ya platicaremos un poco de ese concepto, pero está muy curioso, pero está muy interesante. Muy controvertido, nos va a generar 10,000 discusiones en México, en Latinoamérica, en el mundo, porque van a ver, esto va a generar mucho prurito. El que estemos acostumbrados a personalizar y ahora queramos despersonalizar el cáncer puede ser algo complejo. Y las guías, esto no fue hace tanto, pero en 2009 teníamos, les digo, esta opción de quimioterapia basada en platino. Ese es el estudio de Schiller, nos dice que prácticamente todos los pacientes con la quimioterapia que queramos darle van a vivir prácticamente de 8.4 a 9 meses. Esa es la mediana de sobrevida de un paciente posterior a un diagnóstico que recibe tratamiento con quimioterapia. Y si le agregamos bevacizumab eran 12.3 meses, un antiangiogénico, nos agrega un poquito más. Pero como saben, la evolución nos llevó a todo esto. Ahorita en 2018 tenemos que hacer varios biomarcadores. Al momento del diagnóstico, no ya después, sino al momento del diagnóstico tenemos que hacer EGFR, ALK, ROS1, BRAF y PDL1. Los primeros 4 que les comento son para dar un tratamiento dirigido con estos inhibidores de tirosina quinasa, orales, que finalmente son muy poco tóxicos, que generan muy buenas tasas de respuesta. Y el PDL1, que tiene que ver con la selección de un paciente que pudiera recibir una monoterapia en cáncer de pulmón. Estas son las viejitas. No hay nuevas, pero ya son viejitas. Estas ya no están actualizadas. O sea, con lo que acaba de pasar hace una semana. Entonces tenemos que ver cómo se acomoda también todo esto, porque vienen cosas de diagnóstico y cosas interesantes. Entonces, algo padre, sobre todo para los que se dedican a tomar biopsias, es que ya no les pedíamos nada más la inmunohistoquímica y tener la noción de si es un adenocarcinoma o es un escamoso, y ya con eso quedamos tranquilos, son células pequeñas, sino que teníamos que pedir una biopsia lo suficientemente importante para poder tener un biomarcador como lo es EGFR, ALK, ROS1, BRAF y el PDL1. Lo padre aquí es que tenemos muchas opciones de tratamiento, como pueden ver. Si tiene EGFR mutado, teníamos estas opciones. Ya hay un combo, que ahorita voy a platicar, que está un poco controversial, pero también se puede utilizar. ALK, varias opciones para un subgrupo que es de un 5%. ROS1, 2%, y está criso y está ceritinib, perdón. BRAF, B600C, dabrafenib y trametinib, y PDL1, pembrolizumab. Tenemos esas opciones, pero no solo eso nos permite controlar mucho mejor
a los pacientes, sino que a la progresión, algunos de ellos podemos rebiopsiarlos, podemos identificar otra mutación de resistencia y podemos vencer esa mutación con otro tratamiento diferente. Entonces, a los que toman biopsia, no se les haga raro que les pidan una rebiopsia en algunos pacientes. No es en todos, pero en algunos pacientes rebiopsiarlos puede ser una buena alternativa donde sí cambiamos o tenemos el potencial de cambiar la historia de la enfermedad. Y el mundo de GFR es el primero que se destapó con todos estos avances, pero entender que hay diferentes mundos de alguna forma. Este es un 15% en caucásicos. En mi población, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tengo como 32% aproximadamente, pero no es la población que se ve en el ISSSTE, no es la población que se ve en el IMSS y no es la población que se ve en privado. Tenemos mucha heterogeneidad en la distribución de todo esto y mis pacientes tienen mucha exposición homodereña. Eso no lo ves en privado, por ejemplo. Entonces, pero tengo un 32%. Y sabemos que esto, de base a la exposición que se tenga, vas a tener un mayor porcentaje a lo mejor de GFR. En vez del 15 vas a tener un 32% o como los asiáticos hasta un 50%. Pero bueno, los resultados son impresionantes comparativamente con quimioterapia. Se puede ver cómo usamos Kaplan-Meier, no se ve bien porque están chiquitos, los puse chiquito también un poquito adrede porque no era el objetivo de esta plática, pero prácticamente podemos ver comparativamente con quimioterapia cómo les va a los pacientes. Y están llegando con el estudio de hasta arriba 18 meses, que es el estudio FLAURA, un estudio donde utilizan un inhibidor de tercera generación, una sola pastilla, nos mantiene controlada la enfermedad 18 meses. Pero uno puede pensar, bueno, si los otros inhibidores, los de primera y segunda generación, me dan 13.4 meses o 12 meses y todo, entonces este resultó ser muy superior. Sí, resultó ser muy superior a ERLO, a GEFI y a Afatinib, pero hay cosas que son interesantes. Cuando se comparan los de primera generación y primera y segunda generación con AFA y GEFI, pues prácticamente son iguales, no hay ninguna diferencia. Viven prácticamente ellos en sobrevida libre de progresión. Nosotros en oncología utilizamos la sobrevida libre de progresión desde el momento que se diagnostica y empezamos un tratamiento hasta que el paciente progresa. Entonces, antes hablamos de sobrevida global con el estudio de Schiller, 9 meses. Ahorita de mediana de sobrevida libre de progresión son prácticamente 11 meses. Eso quiere decir que a ese paciente le voy a dar otros 10 meses, a lo mejor otro tratamiento tomado, y luego a lo mejor quimioterapia o quimioinmuno, como ya está pasando ahorita. Entonces el paciente ya vive más, estamos impactando en ese paciente. Pero aquí vemos que no hay diferencia en algunos tratamientos, excepto en uno que es un inhibidor que se llama dacomitinib, que todavía no se vende, que es de Pfizer, y nos está dando prácticamente 16 meses. Entonces ya esta distancia con el estudio de acá, que quedan 18, se acorta. Pero si utilizamos el combo de antiangiogénico con inhibidor de GFR, en un estudio fase 2, no es un estudio tan contundente como los fase 3 que les presenté, pero en dos fase 2 nos llega a 18 meses cuando tiene un exón 19. Entonces las distancias se acortan. Y lo que pensaríamos que lleva 10 años y que ya deberíamos de tener un estándar de tratamiento muy definido, a estas fechas, con los nuevos tratamientos y las combinaciones que se han dado en EGFR, se ha hecho todavía muy controversial y muchas cosas a discutir. Porque podemos hacer, aunque no es lo adecuado hacer estos comparativos porque no son ensayos clínicos que permitan comparar uno con otro, si yo juego con las medianas, hay algunas combinaciones que se pueden hacer. Y finalmente algunos me dan mayores medianas y todo, pero realmente a lo que voy es que no tenemos muy definido ni con EGFR cuál podría ser el estándar. Independientemente de lo que nos digan los resultados del estudio FLAURA. Ahora, en LK es una cosa muy diferente. Para un 5% de la población, que es un subgrupo pequeñito de pacientes, hay un chorro de medicamentos. Hay muchísima competencia. Pero, algo muy interesante, el estudio ALEX, que es el estudio que está hasta arriba, es un estudio donde se da un medicamento alectinib y lo comparan con crizotinib, otro medicamento, contra ALK. Pero ya una pastilla nos puede controlar 35 meses al paciente. Si diagnosticamos a ese 5% que parece que es difícil de encontrar, con una pastilla lo dejamos sin que progrese, no vivo, sin que progrese 35 meses, que es la actualización que se hizo en la ACR. Entonces, eso ya genera mucho impacto. Versus crizotinib, que solamente te dejaba el paciente con el tumor quieto 10 meses.
Entonces, de 10 meses, otros 25 meses más con un medicamento, pues sí es mucho. Entonces, este sí se debería de posicionar como un estándar. Yo creo que faltan resultados de sobrevida y todo, porque ahorita las guías lo ponen como preferido, no lo ponen como estándar, pero seguramente con estos nuevos resultados no queda duda de que alectinib se tiene que posicionar como un estándar. Y no están aquí ningunos resultados todavía grandes de las moléculas que vienen, pero vienen moléculas como brigatinib y lorlatinib, que son medicamentos que pensamos que son igual de potentes que alectinib, o quizá un poco más. Esto falta tiempo, falta que se hagan los proyectos estos de fase 3. Y también hay otro mundo, el de BRAF. Aquí hay una combinación de dabrafenib con trametinib, que ya usábamos en melanoma en pacientes que son BRAF mutados. Había mostrado éxito, y aquí los estudios pequeñitos, con este grupo de pacientes, que es del 1 a 2% de los pacientes, con adenocarcinoma, vemos que estas gráficas de cascada las ponemos mucho en inhibidores de tirosina quinasa porque la única forma de valorar si responde un paciente o no, aparte, bueno, la clínica se ocupa, pero es muy subjetiva. Pero la cuestión es que para poderlo hacer objetivo, tenemos que hacer una tomografía y después de 3 ciclos, o en protocolos 2 ciclos a veces, otra tomografía y comparar el antes y el después. Eso en imagen le llamamos RECIST. Y cuando se reduce más de un 30% un tumor, o la suma de los diámetros mayores del tumor, de las lesiones del tumor, finalmente cuando es lo que se ve acá en la punteada. Entonces, los que logran reducir son el 63% aproximadamente. Esto con quimioterapia, para que se den una idea, es solamente el 20%. Entonces, en estos pacientes logramos una reducción importante del tumor y les puede ir muy bien en sobrevida de presión y en su sobrevida global. Estamos impactando si identificamos ese 1 o 2% de estos pacientes. Ahora, el mundo de ROS1 es otro también muy parecido, otra alteración molecular, y finalmente también con ceritinib o con crizotinib podemos tratar a estos pacientes con muy buenas respuestas. Ahora, todo esto se los comento porque ya esta era molecular ya es muy importante. Y no sé si acá todavía, a veces nos cuesta tener ROS1 y BRAF todavía que se ha pagado por la industria, pero idealmente, si quisiéramos hacer la mejor praxis en este momento aquí en el país, sería tener los marcadores que les comenté: EGFR, ALK, ROS1, BRAF. Y todo esto, finalmente, el conocimiento, el poder entender esto que ya nos va a explicar más a detalle el doctor Alejandro Centella, que es finalmente son los hallmarks del cáncer, que son los puntos que se ven alterados en el cáncer, como ven es muy complicado, y hasta ahorita estamos hablando de solo uno: las señales de proliferación sostenida. Pero realmente hay muchas alteraciones que se dan en el cáncer. La angiogénesis, ya hablamos por ejemplo del bevacizumab, que tiene que ver con esto, pero mientras más se entienda qué es lo que está pasando en cáncer, más podemos incidir. Y ahorita con la tecnología, el acceso a la información, la lana que se le mete de emprendedores y de empresas a poder entender todo esto, sean farmacéuticas o no, finalmente ha permitido que haya un boom en el entendimiento del cáncer, y por eso hay un boom en tratamientos contra el cáncer y un boom en los resultados que hay con estos nuevos tratamientos contra el cáncer. Finalmente, esto se recomienda, no se hace mucho todavía de forma cotidiana en nuestro país, pero en otros países se hace de forma muy rutinaria, hacer secuenciación de nueva generación. Eso quiere decir que aquí nosotros estamos busco EGFR, ALK, ROS1, BRAF. Allá te secuencian 300, 400 genes, dentro de los que están estos, pero ya hacen una cosa que se llama secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva. Entonces, se recomienda que se haga porque es la única forma de identificar otros subgrupos que se podrían beneficiar de un proyecto de investigación o de un tratamiento que a lo mejor sea off-label, pero para cáncer de pulmón con algunas características de poderlo atacar, parecido a como lo hicimos con EGFR, ALK, ROS1 y BRAF. Pero ahorita, pues digo, la parte de la fiesta, ahorita es como tener un poco el contexto de lo que está pasando, porque lo que voy a hablar, en su mayoría los estudios excluyen EGFR y ALK. Entonces, entender que este es su grupo de pacientes que tienen EGFR y ALK, que creo que ya todos lo conocían, nada más es como decirles un poco dónde van los avances, porque le digo, esta semana pasada todavía no llegamos a los 35 meses de ALK, ahorita estaba en 25 y está en 35, entonces finalmente es interesante. Sabemos que con las inmunoterapias, la forma de posicionarnos en oncología para si algo funciona es cuando ya no hay una opción adecuada, después de una tercera línea, se le da a los pacientes a ver si es activo. Se baja una segunda línea y se compite con el estándar que era docetaxel.
Todos estos estudios son en segunda línea, estudios fase 3, donde se compara una inmunoterapia, ya sea anti-PD1 con nivolumab o pembrolizumab en el Keynote, o un anti-PDL1. La diferencia, ya ahorita va a comentar mucho Alejandro, esto no voy a entretenerlos mucho para los que no están tan familiarizados con las inmunoterapias, pero finalmente las inmunoterapias lo que sucede es que tenemos puntos de control inmunológico que lo que hacen es inhibir o activar la respuesta inmunológica. Pero si se inhibe esa respuesta inmunológica, no podemos atacar al cáncer como deberíamos de atacarlo. O sea, nuestros linfocitos no lo atacan. Y todo esto ahorita es muy conceptual y a lo mejor los que no están muy en onco les cuesta un poco de trabajo, pero esto nos va a explicar más adelante Alejandro. Pero la cuestión es que si las defensas funcionaran bien, si nuestro sistema de defensas funcionara bien y el tumor no funcionara tan bien como funciona, para evadir nuestro sistema de defensas, no deberíamos de tener cáncer. Es una cosa muy interesante. Entonces, entender ese concepto y cómo funciona con estos puntos de control, cuando les hablo de PD1, vamos a tener la idea de que eso está en la célula tumoral, tenemos un bracito, y con la célula del linfocito T tenemos el otro bracito. Al interactuar estos bracitos, se inhibe la respuesta inmunológica. Entonces, si logro poner un anticuerpo monoclonal, que sería como ponerle un guante de box al PD1, o se lo puedo poner al PDL1, pero lo que tengo que evitar es esa interacción. Si lo hago de alguna forma con un anticuerpo específico contra uno o contra el otro, voy a poder inhibir la inhibición de mi sistema inmune. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen estos medicamentos, y todos en segunda línea, que segunda línea es cuando diste un tratamiento estándar que era quimioterapia basado en platino, das un tratamiento estándar, 4 a 6 ciclos, dejas al paciente en vigilancia o le das mantenimiento. Generalmente preferimos los oncólogos dar mantenimiento, pero en mi institución, por cuestiones de dinero, dábamos de 4 a 6 ciclos y nos deteníamos ahí. Finalmente, cuando crece el tumor, das una segunda línea, que el estándar era docetaxel. Entonces, por eso se comparó docetaxel versus todos estos inmunoterapias y fue superior en todos los grupos. Pero pudimos aprender también que si nosotros medíamos por inmunohistoquímica en el tumor, ese bracito, el PDL1, que estaba en el tumor y estaba sobreexpresado, los valores de corte varían arriba del 50%, arriba del 10%, y arriba del 25%, bueno, o aquí utilizan también linfocitos que están, que penetran hacia el tumor. Finalmente, los que expresan más este bracito en el tumor, y yo doy el anticuerpo, tengo más respuestas. Pero también puedo tener negativos que responden y también tengo positivos que no responden. O sea, no es como los otros biomarcadores que les enseñé, GFR, ALK, ROS1, BRAF. Esos, si tienes el biomarcador, generalmente responden. Hay cosas raras que luego ya podríamos discutir, pero generalmente responden. Los otros biomarcadores son de dar o no dar. Este es de que posiblemente funcione, tiene más posibilidades de funcionar, digamos como de enriquecimiento de pacientes. Entonces, eso pudimos ver que los pacientes llevan a prácticamente 18 o 19 meses en una segunda línea versus 5 meses que te da docetaxel. Entonces, funcionan y funcionan muy bien en un subgrupo de pacientes, no es en todos. Pero a raíz de este estudio se posiciona, entonces se hace el primer estudio, bueno, se llevaron 2 estudios que se presentaron prácticamente el mismo día. Este fue el positivo, el negativo ahorita les voy a comentar, pero es el estudio Keynote 024. Todos los Keynotes son estudios con pembrolizumab. El 024 se presentó en el Congreso de ESMO en 2016. Y entonces, si quieren, mejor prendanla, o quieren que la apaguen. ¿Está mejor así? Como prefieren. Mejor así, gracias. Entonces, porque esto ya nos va a dar sueño a todos, o sea. Pero bueno, la cosa es que comparan una inmunoterapia versus quimioterapia basada en platino. Solo en el subgrupo de pacientes que, como vimos acá, son los que más posibilidad tienen de responder, que son, bueno, aquí no está de pembro, pero son los que tienen más del 50% de positividad en el bracito que les digo, en el PDL1 que está en el tumor. Y entonces, al medir ese PDL1, más del 50% ya el paciente, esto es sobre vida libre de progresión, si va 10 meses versus 6 meses. Dicen, wow, pues son 4 meses, no es tanto, pues
¿no? Que estaba presumiendo aquí el doctor Alatorre que les va mejor, pues bueno, ahorita se están yendo a 30 meses la mediana de sobrevida. Acuérdense, antes lo que nos daba quimioterapia eran 8 meses, los medicamentos realmente son mucho más tóxicos que las inmunoterapias. Y ahorita con una inmunoterapia, si selecciono bien a un paciente con inmunoterapia, se pueden ir hasta 30 meses. Entonces, esto ya genera un impacto. Y no solo eso, sino que necesitamos que estos datos maduren, porque ¿qué es lo que pasa si en estos pacientes funciona muy bien un tratamiento de estos? Creemos que el potencial mayor es lo que pasó en melanoma. En melanoma se dieron 4 dosis de ipilimumab, otro inhibidor de checkpoints inmunológicos desde hace tiempo, y lo que sucede con los pacientes que funcionaron muy bien es que el tumor, 20% de ellos estaban vivos a 10 años, en melanomas metastásicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los que son muy respondedores? Finalmente pueden estabilizar su enfermedad de forma crónica. Es como un efecto que a veces decimos que como si fuera como un efecto de vacuna, ¿no? Entonces, pero no todos responden en ese caso. Entonces, con melanoma es otra situación también diferente, pero es algo que pensamos que puede suceder. Estas mesetas son las que tenemos que vigilar nosotros. Son pacientes muy respondedores y que esperamos, ojalá en el tiempo, ahorita vamos en 30 meses, la mediana, pero a lo mejor en su grupo de pacientes vamos a ver una meseta mucho más larga. La tasa de respuestas, que es lo que le decía, si se reduce más de un 30% el tumor, le decimos respuesta, que es lo que vemos en la gráfica esa de cascada. Aquí lo graficamos diferente, pero esa reducción del 30% está en el 45% con inmunoterapia, con pembrolizumab, y 28% lo que nos da una quimioterapia normal, que es lo que estábamos habituados. Pero algo importante, la duración de la respuesta, es algo que estamos empezando a medir los oncólogos. La duración de la respuesta es una cuestión interesante porque quiere decir que el paciente que responde, en el que sí pudimos reducir el tumor, ese paciente, su respuesta puede durar mucho. Ahorita les dije que estaba en 30 meses, pero aquí la duración de la respuesta ni siquiera se había alcanzado, falta que maduren más los datos, pero sí esperamos que un respondedor, obviamente lo estamos seleccionando. O sea, del 100% de pacientes, si uno responde, la posibilidad de tenerlo así, como les digo, controlada la enfermedad en el tiempo, es mucho más alta que en la población, en los demás, aunque les ha ido más o menos bien. Entonces, pero es lo que estamos midiendo ahora y los que responden les va mucho mejor con inmunoterapias. Y se hizo estándar de tratamiento desde 2016, finales más o menos, de 2016, pembrolizumab en monodroga. Ahora, hasta aquí estábamos ya de por sí contentos, pues son muchos avances en poquito tiempo, muchos medicamentos nuevos, teníamos prácticamente 10, ahorita tenemos casi 34 en 10 años. Pero la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se presentó en el Congreso de la ACR los resultados que se publicaron al mismo tiempo en el New England. En el New England sabemos que se presentan cosas que cambian conductas terapéuticas. O sea, no es cualquier revista, esta es la que tiene más impacto de todas. Y bueno, el medir el PDL1, ese bracito que medimos por inmunohistoquímica para ver si le va bien a un paciente o no, ha sido motivo de 10,000 discusiones alrededor del mundo porque genera muchos problemas. En el mismo tumor hay heterogeneidad. Puedes medir una parte del tumor y puede ser PDL1 negativo, o puedes medir otra y puede ser PDL1 positivo. Los valores de corte, las clonas y todo son diferentes. Algunas inclusive, como decía, miden cosas de células de linfocitos y nos complican más. Esa infiltración linfocitaria también se mide. Y bueno, todo esto finalmente nos genera muchas complicaciones al momento de tomar una decisión. Pero eso hizo que estuviéramos todos buscando otro potencial biomarcador en inmunoterapias. Esta gráfica es la clásica que van a ver y que vemos todos los oncólogos, a lo mejor digo todos los que no son oncólogos, pues bueno, pero todos los oncólogos la vemos porque nos recuerda cuántas mutaciones puede tener un tumor, digamos, de alguna forma. No todos tienen la misma carga mutacional. El cáncer es una enfermedad genética. Y mientras más mutaciones, yo generalmente aquí les comento mucho que si vieron la película de Batman y Superman, ¿se acuerdan de Lex Luthor y de Doomsday? Son igual de malos, o sea, tienen el potencial maligno impresionante los dos. Pero una cosa es que podría estar aquí uno sentado, ¿no? Lex Luthor,
no lo pelaríamos, sería otro asistente más y no nos generaría problemas. Pero Doomsday no podría estar ni siquiera a 10 metros de nosotros sin que estemos corriendo nosotros para el otro lado. Entonces, la capacidad de Doomsday para despertar una respuesta inmunológica es mucho mayor que la de Lex Luthor, mucho mayor. Entonces, el que tiene más mutaciones, imagínenselo como Doomsday, y el que tiene menos mutaciones, pues como Lex Luthor, son igual de malos. Pero antigénicamente es mucho más antigénico Doomsday, es más monstruo y tiene más capacidad de despertar al sistema inmunológico. Entonces, esto es lo que nos dice. Pero después de melanoma, sí en cáncer de pulmón. Y estamos hablando de uno que la alteración sea sobre todo oncogénica por exposición a rayos ultravioleta y la siguiente por tabaco. Entonces, tiene que ver aquí la carcinogénesis y los que fuman más sabemos que tienen más antígenos tumorales. Entonces, ya inmunológicamente hablando, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en monoterapia, cuando damos nivo o pembro, ya sabíamos que los que respondían más eran los que tenían mayores antígenos tumorales en cáncer de pulmón, según la publicación de la IRISBI. Pero no era perfecto. Sí era parecido al PDL1, que les digo que tampoco era perfecto, porque aquí los que tienen alta carga mutacional tumoral, que están en amarillo, había unos que no responden, baja carga mutacional tumoral, no respondían, pero algunos sí respondían a la inmunoterapia. Y los que tenían alta carga mutacional, muchos respondieron, pero muchos también no respondieron. Respondían más que los que si la tuvieran baja. Pero entonces desde ahí ya empezábamos a ver algunas cosas. Pero el estudio que, así como les comenté, el 024, que es de pembrolizumab cuando se compite con quimioterapia, se hizo otro estudio que se presentó al mismo día, pero salió negativo, y era de una inmunoterapia versus quimioterapia. Entonces, bueno, si es una inmunoterapia que funciona exactamente igual, y la comparan con quimioterapia, ¿por qué este estudio fue negativo? Entonces, una cosa es que seleccionaron a los pacientes, los de pembrolizumab, con expresión de más del 50%. Acá pusieron más del 1%. Entonces, seleccionaron, quisieron aborazarse los de Bristol y poder acaparar más pacientes, pero el estudio fue negativo. Ahora, ese estudio negativo pudimos aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque hizo que Bristol se lamiera las heridas y tuviera que buscar algunos marcadores que pudieran ser potenciales para podernos explicar qué fue lo que pasó. Y dentro de esos marcadores, esta alta carga mutacional tumoral, que les digo es buscar al Doomsday dentro de todo este grupo. Y finalmente vimos que los que tenían al Doomsday, porque todos son cáncer de pulmón, pero si lo tienes con mucha carga mutacional, muchas mutaciones, entonces nivolumab era mejor que quimioterapia. Pero si la carga era media-baja, era peor dar nivolumab. Entonces dijeron, bueno, esto es interesante, pero ¿qué pasa si a esto le agregamos el PDL1? El PDL1, les digo, pues puede ser el predictor. Si está más del 50%, el estudio de Pembro nos dice que puede ser bueno. Pues este estudio, este subanálisis nos dice otra cosa totalmente diferente. Dice, puedes tener PDL1 muy alto, más del 50%, pero si tienes alta carga mutacional tumoral, le va a ir bien a tu paciente. Pero si tienes PDL1 también más del 50%, pero la carga mutacional baja, les va peor, o sea, no les sirve. Una monodroga. En una inmunoterapia, en monodroga. Entonces, este resultado fue muy interesante, ya de por sí con todo lo controversial que era el PDL1 para nosotros, nos generaba unas broncas. Entonces, había muchas estrategias interesantes. ¿Qué pasa? Esto es el ciclo inmunológico del cáncer. Finalmente, lo que nos dice de alguna forma es que la célula tumoral, si cae en apoptosis, no todas son viables, puede caer en apoptosis, se destruye o por cualquier motivo, libera antígenos tumorales. Los antígenos los capta la célula dendrítica. La célula dendrítica es la encargada de detectarlos y de ir con el chisme a donde estén los linfocitos, que es en el ganglio. Y a los linfocitos les dice, oye, mira, me encontré esto. Entonces el linfocito va, prolifera, se hacen millones de linfocitos para poder finalmente llegar al sitio donde está, identificar el sitio donde realmente están esos antígenos. Pero al interactuar, que es ese bracito que les decía con el otro bracito, al interactuar debe de liberar el linfocito sustancias para matar a la célula tumoral, perforinas, granzimas, que agujeran la membrana plasmática y matan a la célula tumoral. Y entonces esto, al morirse, pues también se liberan antígenos, es el ciclo inmunológico del cáncer como versión simplificada,
Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa si combinamos, ahorita el PDL1 estamos hablando de esta parte de acá, inhibir PD1, PDL1 es esta parte de acá. Pero ¿qué pasa si ya tenemos un inhibidor de CTLA4, que se actúa en el priming, digamos, que es la parte de acá donde la presentación del antígeno y todo? ¿Qué pasa si combinamos dos inmunoterapias? Entonces, ya habíamos visto algunos resultados preliminares de que combinar ipilimumab, un inhibidor de CTLA4, un bracito, también que se había visto en melanoma que tiene potencial de incrementar ese 20% que les decía, de control a 10 años, que tenemos con una monoterapia con ipilimumab. En el estudio del New England nos dice que se puede ir esto prácticamente a un 50%, aunque falta que maduren datos. Entonces, todavía no sabemos a 10 años, ahí teníamos como prácticamente 18 meses. Pero entonces, ya no es un 20% que les va muy bien con una monodroga de ipilimumab. Si damos ipinivo, decía prácticamente el 50%, se podía estabilizar la enfermedad, por lo menos a 18 meses, pero se veía las mesetas, cómo se empezaban a estabilizar. Entonces aquí esta combinación mostró en estudios fase 2 ser positivo para los que tienen alta carga mutacional media alta y para de células pequeñas también con alta carga mutacional. El diseño del estudio es un estudio que es complejo porque lo dividen por PDL1, pero les dan la combinación de ipinivo, o a los positivos le dan ipinivo, les dan quimioterapia basada en platino, y por todo lo que les digo que a los pacientes que son positivos les puede funcionar una monodroga, les daban nivo monodroga. Este brazo se quita en los que son negativos. Los que son negativos reciben nivo con quimio. No era ético, según la información que teníamos, dejarlo solamente con nivo monodroga. Entonces se hizo la enmienda y este grupo de pacientes recibió nivo con quimio y los demás nivo ipi y quimioterapia basada en platino, que era el estándar hasta hace 2 semanas. Y entonces se hicieron las comparaciones finalmente de estos grupos de nivo-ipi versus quimioterapia. Ahora, si preguntamos cuántos pacientes se podrían beneficiar de este tratamiento, cuántos tienen alta carga mutacional tumoral, son que se utiliza, el corte es más de 10 mutaciones por megabase, es el 44%. Y esto es independientemente del PDL1. Los que son PDL1 positivos tienen 71% y los que son negativos también tienen 71%. De más de 10 mutaciones por megabase. Y los que son negativos también tienen casi un 30% cada grupo. Entonces son grupos bastante homogéneos, la verdad, en este estudio. Fueron 1,700 pacientes por tanto brazo, y lo que querían demostrar es un estudio muy fuerte, muy agresivo también para su diseño. Y los que se pudo medir carga mutacional tumoral solamente fueron 1,010 pacientes. Los grupos, como ven, son muy balanceados. Y lo que nos dicen en todos los pacientes, o sea, cuando se utiliza en todos los pacientes aleatorizados, fue superior dar ipinivo que quimioterapia, con un hazard ratio de 0.83, y todos los que se pudieron evaluar, que fueron 1,000 pacientes, fue un hazard ratio de 0.82. Dices, bueno, sí se separan las curvas, pero esto no es impresionante. Tienen toda la razón. Pero ¿qué pasa si hacemos ahora nada más a los que tienen más de 10 mutaciones por megabase? O esos que son realmente que tienen alta carga mutacional tumoral, que tienen al doomsday adentro. Entonces, ahí sí se ve que hay una diferencia en las medianas. En oncología medimos medianas. 7.2 versus 5.4 meses tampoco nos impresiona. Pero ven cómo se empiezan a separar las curvas en un momento por ahí del 40%. O sea, aquí esto ya es significativo de por sí en medianas, que no es algo que nos impresione mucho. Pero lo que sí sucede es que las mesetas que se empiezan a ver aquí de quimioterapia y de inmunoterapia combinada son totalmente diferentes a 1 año, a 18 meses y a casi 24 meses. Necesitamos seguirlo. Este estudio, una de las críticas por las que puede que tarde un poquito más le van a poner a lo mejor como otra opción de tratamiento, como preferido a lo mejor o algo así, porque todavía nos da resultados todavía no arroja resultados de sobrevida global, que es lo que nos importa, qué tanto impacto van a vivir. Pero aquí estamos viendo que la mediana a lo mejor no es el mejor método para poder decir qué tanto se está impactando con este combo. Pero algunos pacientes, como les decía, se están beneficiando impresionantemente del combo versus la quimioterapia. Ahora, los que no tenían alta carga mutacional, de hecho los que la tenían baja, pues fue prácticamente igual, con un hazard ratio de 1.07, o sea, no hubo diferencia.
no hay el beneficio que nos gustaría, porque estos medicamentos valen el combo, yo creo que vale como 300,000 pesos cada X tiempo. O sea, el Nivo se da a una dosis de 3 por kilo y se da cada 2 semanas, y cada 6 semanas se pone IPI a una dosis diferente de melanoma. El melanoma se usa 3 por kilo, aquí se usa 1 por kilo, y eso hace que la toxicidad sea completamente otra, porque le tenemos miedo cuando usamos dosis altas de IPI porque genera mucho problema toxicidad inmunomediada, pero aquí no. La verdad es que lo que yo participé en este estudio y los que participaron en este estudio que he podido platicar, que han tenido pacientes con IPI-NIVO, les ha ido súper bien a esta dosis. Y pues bueno, la tasa de respuestas, lo que les decía, los que hacen respuesta, de esos los que tienen más de 10 mutaciones por megabase y que lograron hacer respuesta, o sea, reducir el tumor más de un 30%, la duración de la respuesta está todavía más impresionante, está por ahí del 70%, a prácticamente 20 meses, versus 25% con quimioterapia. Entonces, sí es importante, lo que les decía, si hay una duración, un paciente responde, aunque lo que más nos impacta siempre es sobriedad global, la duración de la respuesta es otro subrogado que nos interesa cada vez más, por eso. La tasa de respuestas es muy buena con este combo, y la media de sobriedad global va en 23 versus 16.4 meses, en lo que va ahorita sin ser significativo. Los pacientes que progresaron al combo de quimioterapia recibieron luego inmunoterapia, entonces por eso también se ve esto, o sea, no están viviendo los 9 meses que les decía, están viviendo 16 meses, pero ya están recibiendo una inmunoterapia en segunda línea la mayoría de los pacientes, bueno, por lo menos un 30%. Y se benefician con esto escamosos y no escamosos. Este es el único estudio de los nuevos que meten escamosos, y con PD1 positivo y negativo. Y bueno, estas son las curvas por histología, y por PDL1 es superior IPI-NIVO, y pues bueno, realmente, como les digo, es generalmente bien tolerado el combo a estas dosis. Y bueno, esto lo pone como un potencial estándar, no nada más al combo, sino que ahora tenemos que hacer diagnóstico de estos pacientes. Estamos hablando de un subgrupo de pacientes, otro nuevo, que son los que tienen alta carga mutacional tumoral. Entonces, quizás es algo que ya nos gustaría medir a todos. Va a ser muy complicado, y eso a lo mejor tenemos que platicarlo después, pero es algo muy complicado. Y la cosa es que no es todo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, entonces, bueno, muy rápido nada más para que vean el estudio de quimioterapia con pembrolizumab. Y esto ya se había probado desde el 10 de mayo por un estudio fase 2 que fue muy contundente. El estudio fase 2 nos mostraba que era mejor el combo, pero cuando se hizo todo el reporte en la EMA, no se aprobó finalmente el combo porque había los que tenían menos del 50% no fue significativo, y había unas cosas ahí como que generaban dudas. Finalmente esto se aprobó nada más en Estados Unidos y no en Europa. Pero se presenta este estudio de pembro con quimioterapia, y los grupos son muy bien balanceados. Por PDL1 inclusive es el 30% por cada grupo que son negativos, los bajos positivos y los que son altamente positivos, y se ve un hazard ratio de 0.49. Entonces vemos esta diferencia en medianas a prácticamente 18 meses con el combo en sobriedad global, y esto posiciona sobre la quimioterapia basada en platino un nuevo estándar de tratamiento. Y es un nuevo estándar que no depende del PDL1. Aquí el análisis de subgrupos son PDL1 positivos y negativos los que se benefician. Y cuando vemos la diferencia entre todos ellos, los hazard ratios son de 0.59, 0.55 y 0.42. Y las curvas son muy buenas en todos prácticamente. Todos se benefician en sobrevida global. Ahora, en sobrevida libre de progresión también fue positivo, pero aquel subgrupo que tuvo PDL1 fue negativo, la sobrevida libre de progresión, que es del momento que empezamos el tratamiento hasta que progresa el paciente, en sí no hubo diferencia en los grupos, pero el impacto, como se vio en sobrevida global, se considera que fue el desenlace principal, se considera un desenlace, o sea, un estudio positivo, inclusive para los PDL1 negativos, aunque aquí hay cosas que todavía tenemos que explicar un poquito más, y va a generar un poco de duda, si dar o no dar en los negativos el combo. Y la tasa de respuestas pues es bastante buena, y cuando lo vimos por subgrupos, los que tienen más del 50% responden no el 45% como con la monodroga, sino responden el 60%. Los que son 1 a 49, 48%, y los que son negativos, 32%, que es superior a quimioterapia, y generalmente es bien tolerado. Aquí no hacen sinergia los diferentes tratamientos,
pero, y no es el único estudio, también está el IMpower 150, que ya no, por cuestiones de tiempo ya no voy a platicar, pero es algo similar, se posiciona una quimioterapia, todavía faltan resultados del IMpower, también no importa tanto si no, ahorita no lo tocamos porque no viene completo en algunos resultados, pero lo interesante es que se compara atezo con bevacizumab, atezo más bevacizumab más quimioterapia versus tratamiento con quimioterapia ahorita. Y entonces los resultados también salieron positivos. Entonces estos combos están siendo muy interesantes. Finalmente aquí son unas tablitas que pues nada, lo que busco es complicarnos la existencia a todos, porque estas tablitas pues hablan más o menos de un resumen de que ven la diferencia en todos los estudios, el Keynote 024, 21G, 189, todos los de primera línea, en todos es superior, en el rubro que queramos es superior dar inmuno con inmuno o inmuno quimioterapia. Ahora, las controversias vienen, sabemos que esto ya le ganamos. Ahora, el problema no es ese. El problema es cómo lo vamos a acomodar, porque si tenemos un paciente más del 50%, todavía no tenemos la información completa para poder decir si le voy a dar a mi paciente monodroga o darle un combo. Y aunque hacer PDL1 ya no me está desde hace tiempo impactando en mi práctica médica de lo que hago yo con mis pacientes, todavía lo ponen en tela de juicio. O sea, aquí en la discusión de estos artículos dicen que si es un nuevo estándar esto, pero si hay que hacer biomarcador, no. Ya cuando uno empieza a preguntar si sirve o no sirve un biomarcador, es porque la verdad creo que no sirve. Pero sí te permite te da información, te da un poquito de información, pero a lo mejor no te sirve para discernir cosas de pacientes. Ahora, se están haciendo algunos estudios interesantes con pembro primera línea y luego dar segunda línea. Nos movió, el que haya nuevos estándares en primera línea, nos mueve las segundas líneas. ¿Qué vamos a hacer cuando el paciente progrese una primera línea nueva? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser la mejor estrategia? No lo sabemos. Pero muy interesante este estudio que se llama Insignia, donde se da pembro inicialmente los más del 50%, pero no se les quita la progresión del pembro, se les da nada más quimio basada en platino. Entonces, eso es interesante porque por lo que va a comentar el doctor Centella, a lo mejor no hay por qué quitarlo, actúan diferente. Y finalmente, aquí la cuestión es qué camino vamos a agarrar. Yo creo que vamos a empezar a encontrar nosotros, los oncólogos médicos, una diversidad de opiniones, donde va a haber gente pro personalizar la medicina y hacer secuenciación de nueva generación y hacer muchas cosas, y otros que dar el combo de quimio, pembro, que se le puede dar a todos, y no personalizar la medicina. Obviamente todo esto en pacientes que son con EGFR, LKROS1, BRAF negativos, pero son muchas cosas. Finalmente algo padre es que esta diapositiva la hemos presentado casi a cada ratito, porque cada ratito que uno un congreso nuevo, se está cambiando el estándar de tratamiento. Entonces llegamos con el paciente que teníamos y le decimos, oye, ¿qué crees? Ahora salió esto, y ahora pasó esto, y fíjate que ahora lo mejor es esto. Entonces pues ya los pacientes ya están hasta el copete. Pero pues bueno, creo que me extendí un poquito, una disculpa porque me extendí un poco, pero ahorita los dejo con la persona indicada para explicarnos por qué está pasando esto. O sea, por qué los combos tienen sentido, qué es lo que puede fortalecer finalmente a la inmunoterapia en combinación. Y pues bueno, ya lo presentaré aquí.